Muy buenas noches, un placer estar de nuevo con todos ustedes en Tal Como Éramos, esta máquina de la historia del Sevilla Fútbol Club que a través de personajes o de hechos, de esos momentos históricos de la entidad nervionense, pues intenta llevárselos y dárselos a conocer, aquellos que los vivieron para recordárselos y aquellos que no, para que conozcan la historia reciente y más antigua de esta entidad más que centenaria. En el día de hoy vamos a poner el foco en un personaje, en un protagonista muy querido por todo el sevillismo. Se trata de Roberto Alés, quizás el eslogan, el lema que rezaba en su homenaje de hace un par de años lo resume perfectamente. Roberto Alés, los cimientos de la gloria. Juan Mávila, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así es, nos ha abierto las puertas de su casa para explicarnos cómo fueron sus inicios en el Sevilla, cómo fue forjando ese sevillismo, su protagonismo como consejero y especialmente esos 2 años y pico que tuvo como presidente y son fundamentales para entender la historia posterior del club. Bueno, pues para situarnos y como es habitual, como es ya una tradición en este programa, vamos con el vídeo introductorio que recoge, bueno, pues la carrera en el Sevilla Fútbol Club, la historia de Roberto Alés. El nombre de Roberto Alés García deberá ser por siempre recordado en la historia del Sevilla Fútbol Club, tanto por lo que hizo como presidente como por lo que evitó que sucediera. Hombre forjado a sí mismo, desde la dura posguerra en la que creció, se fue haciendo sevillista con el paso de los años y se convirtió en un accionista relevante tras la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva en 1992. Ingresó en el primer Consejo de Administración surgido tras los acontecimientos de agosto de 1995 y fue vicepresidente tanto en el breve mandato de Francisco Escobar como en el posterior de José María González de Caldas. Con ambos chocó por no compartir su manera de llevar el club y su errática gestión. Posteriormente, tras estar 2 temporadas alejado del órgano de gobierno de la entidad, retornó a su consejo de administración de la mano de Rafael Carrión. Tras la dimisión de este, en febrero del año 2000, es propuesto como presidente, cargo en el que permaneció 27 meses. El difícil paso adelante lo dio con un equipo a punto de despeñarse a segunda división y acuciado por un déficit que rondaba los 7.000 millones de pesetas de la época. A su llegada, Alés aplicó con realismo la necesaria e inevitable economía de guerra y así logró frenar la creciente sangría en las arcas del club, pero no pudo evitar el cantado descenso. Tras este, tuvo acierto pleno al sentar las bases del retorno a primera al curso siguiente. Su arriesgada apuesta por Monchi para la dirección deportiva y de Caparrós para el banquillo dio excelentes resultados y no solo de presente. Pese a desprenderse de sus jugadores más cotizados, Marchena, Jesuli, Sartas y Juan Carlos, y confeccionarse una plantilla modesta repleta de jugadores cedidos y de fichajes a coste cero, aquel Sevilla 2000-2001 ascendió como campeón a falta de 2 jornadas para acabar la liga. Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar junto al equipo aquel meritorio ascenso, mientras Roberto Alés se negó a hacerlo por considerar que el Sevilla Fútbol Club no debía festejar el retorno al lugar que le correspondía por historia y entidad. Aquella plantilla modesta siguió siendo la base para jugar en la máxima categoría y con ella se logró rozar la clasificación para la Copa de UEFA. Pese al logro deportivo y a otras gestiones de índole económica que allanaban el futuro del club, Alés optó al final de la temporada por poner fin a su etapa presidencial. Su delicada salud y sentirse con el deber cumplido así se lo aconsejaban. Tras barajar otras posibilidades, Alés propició el acceso a la presidencia de José María del Nido, componente como él del grupo Sevillistas de Nervión. Este ha sido desde su composición el principal garante de la estabilidad accionarial del club, como lo sigue siendo hasta la fecha bajo el vigente mandato de José Castro. Los éxitos posteriores, deportivos y económicos cosechados en la última década no hubieran sido posible sin la gestión valiente, eficaz y mesurada de Roberto Alés. Él puso los cimientos de la gloria como se pregonó desde el propio club en el merecido homenaje que le tributaron 2 años atrás.
Por ello, su legado es reconocido por todo el sevillismo y sigue visible en la actualidad. Bueno, pues vamos ya con la entrevista, como es habitual, más que una entrevista, una charla entre amigos con nuestro compañero José Antonio Sánchez Araujo, un Roberto Alés que ha estado perfectamente abierto a todo y que comenta cosas pero que muy interesantes. Una primera parte de la entrevista en la que, bueno, pues son los inicios, ¿no?, del gran presidente del Sevilla. Sí, y hasta antes, precisamente en esta primera etapa, lo que abordamos es hasta antes de que se produjera el ingreso como presidente, su etapa como consejero, anteriormente como aficionado, cómo se fue integrando en el Sevilla, el hecho de comprar acciones y muchos detalles, como tú dices, muy interesantes y con gran sinceridad. Bueno, lo cierto y verdad que los inicios de Roberto Alés como consejero no fueron nada fáciles. Tuvo que lidiar con algunas situaciones muy complicadas que enseguida nos va a describir en esta primera parte de la entrevista. ¿Cómo se le puede decir a la gente que está en estos momentos Roberto Alés? Hombre, pues físicamente realmente bien. Bien dentro de la gravedad que me acompaña en algunos sectores del cuerpo, como la época que tengo, que es lo que más me impide a mí y me obliga a estar sentado en esta silla. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de recuerdos importantes. Muy bien. Los que somos yo cuando terminó la guerra civil nací, pero tú desgraciadamente pues tuviste que conocer el inicio de la guerra, una infancia en la posguerra con lo duro, porque la gente no sabe lo duro que fue aquello a todo el mundo. Aquello fue duro a todo el mundo, realmente. Pero eso también, pienso, y me lo decía mucho mi padre, que forjó mucho el carácter de lo que lo sufriste. Bueno, posiblemente curtió nuestra forma de ser, y lo que pasó es que tampoco conocíamos otra cosa mejor, ¿no? Y realmente se sobrellevó aquello lo mejor posible. ¿Y eso hizo que tú te hicieras a ti mismo por esas dificultades? Bueno, yo tuve dificultades prácticamente. Yo empecé a trabajar con uno que fue presidente del Sevilla, Juan López Sánchez, que fue un presidente del Sevilla importante, y con él empecé yo a trabajar. Con él me forjé como persona en su trabajo, ¿no? Y realmente, al ser presidente del Sevilla, repartía de vez en cuando, muy de vez en cuando, algunas entradas de las que en alguna ocasión me tocó a mí. Y yo asistí al viejo Nervión, al viejísimo Nervión, con aquellas entradas. Y entonces, a partir de ahí fue cuando me hice sevillista, ¿no? Es decir, que tu sevillismo viene de la época de la droguería que tenía don Juan López Sánchez. Exactamente. Bueno, los primeros recuerdos que tú tienes como sevillista, como chaval que va al viejo Nervión, aquellos partidos que tú acudías, ¿qué te acuerdas? Aquellos partidos se iban dando por el bulevar de la avenida actual de Eduardo Dato, que había un bulevar todo por medio, íbamos todo el mundo andando, lógicamente. Eran unas tardes muy bonitas porque ni había televisión, ni cada partido se jugaba a una hora distinta. Prácticamente casi todos se jugaban a las 5 de la tarde. Y bueno, era una ilusión que a mí me regalasen entrada, porque si no me llegan a regalar entrada yo no voy al fútbol, no podía ir, vamos. ¿Recuerdas cuándo te hiciste socio del Sevilla por primera vez? Sí, lo que pasa es que yo lo interrumpí. Me hice yo socio del Sevilla cuando yo tendría 22 años o 23, la primera vez. Y luego al irme al servicio militar, que en aquella época existía, y para mí fue larga porque estuve 2 años entre las Islas Canarias y Madrid. Yo fui destinado a Tenerife y luego a Madrid. Entonces, en esa época dejé de ser socio porque en aquella época un soldado no teníamos para pagarnos un capricho fuera, como era el ser sevillista, ¿no? ¿Y te acuerdas del primer viaje ya medio situado que hiciste con el Sevilla? Sí, yo fui
a una final del Sevilla Atlético de Bilbao de la Copa del Rey a Madrid, que tengo una foto. De eso tengo una foto, no sé si la conservamos aquí o no, pero yo tengo una foto de aquello. Un partido que fue final de Copa, que perdimos 1-0 con el Atlético de Bilbao. Ese es el recuerdo primero de un viaje con el Sevilla. Porque tú, aparte de trabajar con un presidente de Sevilla, con don Juan López Sánchez, ¿después con qué presidente de Sevilla tuviste algún contacto ya fuera de la mili? Bueno, presidente del Sevilla con algún contacto lo he tenido un poco de lejos con todo. Pero más cerca de estuvimos yo de Luis Cuerva prácticamente, porque yo llegué a trabajar en una parte de su gremio, porque yo trabajaba en otro almacén que trabajaba las flores de plástico, que Luis Cuerva las tenía también al mayor, y los cubos de plástico, cuando él le suministraba la tómbola al cubo. En la calle Regina, el negocio de la calle Regina. Exactamente. Entonces nos conocíamos. Llega un momento que, a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha vista, también hay que decirlo, en los negocios, porque también es importante, ¿no? Hay una posición económica que te permite, en el año 1992, cuando se produce la conversión en sociedad anónima para ser accionista. ¿Cómo das ese paso, Roberto? Mira, yo ya mantenía una relación bastante fluida con Luis Cuerva, que cuando él fue a sustituir al anterior presidente, a Montes Cabeza, que era, ¿no?, me pidió, recuerdo una reunión que hubo en el Alfonso XIII, y él me pidió que yo fuese con él en la candidatura que él presentaba. Realmente yo le dije que no, porque no me interesaba en aquel momento, y porque Luis Cuerva es como es, y yo era también un poco como era. Y entonces, para no chocar con un amigo, pues no. Bueno, pues ya están los negocios, digamos, funcionando. Roberto Alés es un hombre importante dentro de la sociedad y en el mundo que se desenvuelve, sobre todo, como dice, muy variado, muy variado, poniendo muchos huevos, muchos cestos. Esa es la realidad. A ver, sí. Y llega el penoso incidente aquel, y el agosto de 1995, que tanto daño le hace a la sociedad. Aquello, ¿cómo lo vive Roberto Alés, que ya empieza a vislumbrarse que puede ser hombre importante en el Sevilla? Bueno, realmente yo, previamente a eso, en el año 92, cuando se convierte en Sevilla en S.A., Luis Cuerva se acordó de mí, estaba yo en Conil, y me llamó él por teléfono. Roberto, mira, esto se va a convertir en Sociedad Anónima Deportiva. A mí me gustaría que tú estuvieras con nosotros. Digo, hombre, ¿quién vamos a hacer? Dice, todo el que compre acciones del club, ¿no? Dice, hay un límite de 3 millones y pico de pesetas de aquella época. Digo, hombre, yo te puedo ayudar un poco más, ¿no? Entonces estaba de gerente el padre de Manolo Vizcaíno padre. Manolo Vizcaíno padre, que yo lo quería mucho, porque fue un buen sevillista. Y le dije, bueno, apúntame 10 millones de pesetas. Lo que ocurre es que al poco tiempo me llamó y dice, hombre, Roberto, ¿tú puedes ampliar esto en 20 millones? Digo, bueno, pues sí. Hombre, gracias a Dios hay una persona que aún vive de aquella época, que es Pepe Castillo. Sí, señor, don José Castillo. Don José Castillo, señor. Que tiene un memorión, si quieres saber algo del Sevilla, que no sepa nadie, él te lo dirá. Es un espectáculo oírlo hablar, ¿eh? Pero pues con todo el dinero que pone Roberto Alés, porque el Sevilla lo necesitaba y hacía falta hombres de peso en el Sevilla y sevillistas que fueran capaces de comprar las acciones para que no llegaran a manos extrañas. Gente que tuviera exactamente. dinero. ¿Y por qué das el paso y entras en el Consejo de Administración de don Francisco Escobar? Bueno, mira, prácticamente yo no doy el paso. Lo da Luis Cuerva, que es cuando vende sus acciones y cae todo en manos del grupo de Antena 3. Y nombra Antena 3 a Francisco Escobar como
como presidente del club o como intermediario de ellos, ¿no? Y lógicamente él me recomendó a mí a Paco Escobar. O sea, a Paco Escobar le habló de mí y tiró de mí Paco Escobar. Y bueno, vi el paso, que no sé si lo tenía que haber dado o no, no lo sé. Me duró poco aquel paso porque yo soy un hombre, me precio de ser un hombre muy serio. Y en aquella época la seriedad pues no existía por ningún Eso te quería preguntar. Aquellos meses tan convulsos con Antena 3 y sobre todo con el dueño, el señor Asensio en la sombra, que el que manejaba todo aquello, eso para ti debió ser muy duro conociendo tu carácter, Roberto. Aquello fue muy duro porque Asensio, que se portó bien con el Sevilla, y todo hay que decirlo, quería aquí un testaferro que hiciera lo que ellos querían, claro. Ellos estaban mandando el club desde Madrid, cosa que si decía 4 cosas Asensio, pues las repetía Escobar. Y yo le cogí varios embustes a Escobar. Y yo aquello ya no lo soporté. La prueba de ello que tú te acordarás, que en aquella época yo tuve varias reuniones con Caldas y con Eduardo Romero, y entre los 3 urdimos desbancar a Paco y poner a Caldas de presidente del club. En ese interín se enteró Asensio y vino al Hotel Alfonso XIII y formó una reunión allí de sevillistas para frenarme a mí y a los demás del consejo de que lo que íbamos a hacer era una barbaridad. Yo no sé si fue una barbaridad o no. La verdad es que yo salí escaldado por todas partes. Me echaron del consejo en una reunión de la junta directiva en Fibes, que se celebró, y nos echaron a 4 del consejo. Pero en esos meses tan difíciles hay un momento clave, que es cuando se traspasa el Madrid a Zúquer, ¿no? Aquella operación en el Consejo de Administración que pareció muy extraña, ¿cómo la vivisteis ustedes dentro? Hombre, la verdad es que Sevilla estaba mal de dinero, ha estado siempre mal, porque yo no he conocido nunca el club en manos de nadie bollante. Aquí el único que le dio un poco de bollantía al club fue, que en paz descanse además, fue el ganadero. Gabriel Rojas. Gabriel Rojas, efectivamente. Que dicho sea de paso, cuando yo fui presidente y pasamos momentos malos, yo fui a verlo con Augusto y nos atendió perfectamente y estaba dispuesto a ayudar al club. Los quiero decir para que sepa la gente que Gabriel, aparte de haber terminado el campo, también se ofreció a regalarnos terreno para hacer una nueva ciudad deportiva. Y alguien de los que aún rigen el club y de los que lo han regido, que sepan que el señor Rojas se portó como un gran sevillista, aunque la sevillista, según las lenguas, era su esposa, pero que lo sepan que Lola era tremendamente sevillista. Bueno, pues él le ofreció al Sevilla, y tengo un testigo que es el amigo Augusto Laure, que era presente en aquella conversación. Después, poco tiempo después, lo obligan a Paco Escobar a dimitir, ¿no? Sí, le obligan a Paco Escobar a dimitir cuando sus acciones, en un momento determinado, iba a caer en poder de Caldas, que hicieron un pacto ellos en Marbella, y en medio de todo eso hay una negociación de un grupo de sevillistas que se tituló con el tiempo Sevillista de Nervión,
dirigido fiscalmente y dirigido prácticamente, orgánicamente, por José María del Nido, que es el que lleva el pleito, y nos venden las acciones de Antena 3 con los intereses correspondientes. Lo compramos en 285 millones de pesetas, más algún dinero que se repartió en el camino. Yo quiero recordar que repartimos 12 millones. En manos extrañas, ¿no? No, no era tan extraña, Ah, era Paco Escobar. Bueno, Vamos. bueno, Que yo lo digo, Ah, porque bien, yo bien, no bien. tengo por qué no decir las cosas que han pasado. Y que somos 6 testigos, vamos, de aquello. Y afortunadamente la cosa salió como salió, la compramos en una notaría de Utrera, se adhirieron a nuestro grupo, o nosotros al suyo, es igual, 4 de Utrera y 2 de Sevilla, José María del Nido y yo. Roberto, en esos meses hay un cambio de entrenador constante, trae a Toni un portugués, viene Juan Carlos, después viene Espárrago. Aquellos vaivenes deportivos que a ti tampoco te gustaban, ¿cómo lo viviste? Muy mal, porque en Sevilla difícilmente íbamos a conseguir una estabilidad, porque es cierto que en aquella época estábamos también dirigiendo el club, todos inexpertos. Esto es la verdad, ¿no? Desde el presidente en aquella época, que por un lado fue Escobar, y le siguió Caldas, tanto uno como otro, pocos sabían de esta historia, ¿no? Porque uno entró como empresario para ganar dinero y el otro por no sé qué, por qué entró, porque todavía no me he enterado. Pero sin embargo, en febrero del 96 entra José María González de Carda y vas tú de vicepresidente en otra etapa muy complicada, con muchas divergencias internas, otro follón dentro de lo que es la vida de aquel Sevilla. Bueno, que he contado antes que nos echó a 4, ¿no? El mismo Caldas, o sea, los que le ayudamos a subir al poder desbancando a Escobar, nos echó cuando él hizo un acuerdo en Marbella. Caldas y Escobar hicieron un acuerdo para venderse mutuamente las acciones, que salió publicado en el diario ABC, en primera página los dos, me acuerdo perfectamente. La verdad es que estuvo muy convulso aquello, que era una época donde Caldas dijo que iba a traer a Bebeto, cuando nos comió el coco a todo el mundo con la centralidad de lo que traía del Barça, que iba a traer la columna vertebral del Barça, en fin, todas las cosas. La verdad es que aquello es tremendo, ¿no? Porque salvo que se salva la temporada con los goles que marca Zucker, viene un entrenador cotizadísimo como Camacho. Y además yo fui a buscar a Camacho a Barcelona. Estaba en el Español. Exactamente, estuvimos entrevistados con él en su casa, comimos con él en Barcelona. Al decir comimos fue el presidente, Camacho y yo, vamos, y negociamos con él las cosas que hay que negociar entre un club y un... Pero cuando se traen fichajes de tanto nombre, de tanto dinero, Procineski, Almeida, Bebeto, en las circunstancias que estaba en Sevilla y conociéndote, Roberto, que tú mirabas no. y mirando, tú cómo veías Ya aquello. no entré yo en aquellos fichajes. Yo no entré en Procineski. Aquí casi lo puso todo en manos de un agente. Santos Márquez. Santos Márquez. Un poco grueso él, Sí. Santos Márquez. A mí se me mandó en aquella época Yugoslavia a fichar a un portero y estuve unas semanas allí y lo pasé muy mal, la verdad. Lo pasé muy mal porque vi que el mundo del fútbol ya en aquella época estaba muy convulso y muy...
económicamente ya estaba desvariando. Pero antes de que se produzca ese desenlace, ¿no?, te vas del Consejo de Administración. Tiene un peso tú enorme en la Junta en el aspecto económico. Y no te incorporas que forma Rafael Carrión en aquella Junta tan durísima en el World Trade Center, Sí, no. de mayo del 78. No quise incorporarme porque, hombre, sí que ayudé a formar el Consejo de Rafael. Consensuamos la gente que iba a ir en ese Consejo de Rafael. Y Rafael quiso incorporarme en un par de ocasiones, a las cuales yo me negué porque había salido muy dolido y había salido muy desmoralizado de lo vivido anteriormente. Y realmente yo, ya la última vez, porque un primo mío estaba con él en el consejo, que era Enrique González Merino, y a través de él me pidió que hablase con Rafael Carrión. Estuve tiempo hablando con Rafael. Al final de la conversación le dije que sí, que iba a entrar en el consejo, pero que había una persona, no voy a dar el nombre desde luego, en ese consejo que me gustaría que saliese. Y salió, ¿no? Realmente no tuvo suerte Rafael con los endosos que tuvo del equipo y grupo de los uruguayos, que le metieron 5 o 6 de golpe. Algunos, muy pocos salieron buenos y el resto muy malos. No tuvo suerte. Él se confió en el representante y la verdad que aquello fracasó estrepitosamente. Yo ya estaba con él cuando empezó a practicarse el desquiciamiento que hubo en el club aquel año. Yo recuerdo que solamente sumamos, me parece, 28 puntos en aquel año, nosotros. Y lógicamente tuvimos varias conversaciones a solas, tanto Rafael como yo. Él quería que se le asegurase un depósito préstamo que le hizo al club de 500 millones de pesetas y fuimos al notario a firmar lo que se le pagaría con los dineros de Televisión Española si el Sevilla llegaba a primera, de nuevo, porque claro, en segunda no se le podía pagar nada. Gracias a Dios, aquel año, sin un solo duro, él dimitió, fue el que me empujó a mí a ser presidente, lo cual yo le sigo agradeciendo y lo recuerdo cada vez que puedo. Cada vez que puedo y me pongo delante de una cámara digo de dónde vengo. Donde he llegado donde pude. Pero de dónde vengo nunca lo he negado. Fue Rafael Carrión el que me dio el empujón. Ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria mínima en el camino, de nuevo con todos ustedes. Este primer programa dedicado a Roberto Les. Les recuerdo que van a ser 2 capítulos dedicados al gran presidente del Sevilla Fútbol Club. Entramos ahora a la segunda parte de la entrevista, donde ya Roberto Les, Juan Mávila, accede ya al cargo de presidente. Sí, esos 27 meses que fueron tan importantes para lo que vino después y para evitar problemas mayores, porque lo que
que recogió como presidente fue muy complicado, tanto en lo económico como en lo deportivo, y él tuvo unas decisiones muy importantes que le dieron al Sevilla, que evitaron que cayera más abajo en lo económico y en lo social, y aquí las desgrana, ¿no? Una época también muy complicada, donde se tuvieron que tomar medidas muy drásticas y sobre todo hablarle muy claro al sevillismo. Este es Roberto Alés en estado puro. El 10 de febrero del 2000, con el equipo colista y a 7 puntos de la salvación, Rafael Carrión dimite. Y el Consejo de Administración en pleno. Y te proponen como presidente, y pese a todo, la deuda ha pasado a de 3.000 a 7.000 millones. ¿Cómo aceptas ese cargo, Roberto? Yo, la verdad es que yo cada vez me he ido haciendo más sevillista, no cabe la menor duda, ¿no? Yo y todo el sevillista que se precie, ¿no? Porque lo que te hace ser sevillista es vivencias. Y lo acepté, estaba en Barcelona con mi mujer. Eso. Y yo no quería ni coger el teléfono de las llamadas que me hicieron vuestros compañeros. Y la verdad es que no lo cogí. Volví a Sevilla sin haber cogido ninguna llamada. Luego, como yo sabía que ser presidente lo tenía que aprobar el Consejo de Administración y no el presidente saliente, había alguien en el Consejo que yo no le gustaba, por algo. Nunca lo supe, pero la verdad es que fue así. Se me fueron del Consejo algunas personas y algunos muy apreciados por mí, como el abogado Arenas, que estaba de secretario con Rafael. Y entonces tuve que recomponer todo el Sevilla, realmente los puntos claves e importantes del club, ¿no? Que todos se fueron. Y los que no se fueron los tuve que echar, vamos. Aquellos días fueron muy difíciles. ¿Tú te acuerdas de las primeras medidas que tuviste que tomar cuando entras en el club y no hay absolutamente nada? Sí, la primera de todas fue llamar a Marcos Alonso, que en aquella época era el entrenador del club, y citarme con él en el hotel en el cual nos reuníamos todos los sevillistas, que era el hotel... En el Portaceli. Allí me reuní. Bueno, fui a reunirme con Marcos Alonso, y la sorpresa mía es que Marcos Alonso estaba entrenando en la Ciudad Deportiva. Y me apareció su representante, Inés Carvajal, y me dijo que venía a negociar económicamente la marcha de Marcos Alonso. Yo, ¿tú qué pretendes? ¿Cobrar? ¿Cobrar qué? Hombre, no. Siempre que se echa un entrenador hay que hablar de lo que se le va a dar y demás. Nosotros no tenemos un duro, ni para Marcos Alonso, ni para nadie, ni para el preparador físico, que ha hecho una gran carrera en España hoy. Profesor Ortega. Profesor Ortega, que está en el Atlético de Madrid. Efectivamente. Total, fue una discusión difícil, desagradable, porque yo en un momento determinado amenacé con hablar con el rey de la radio, que en aquella época era José María García. La cosa cambió, vino el director general del Sevilla, que ya estaba con la maleta cogiendo el AVE para Madrid, Herminio Menéndez, y él ya aclaró lo que se le debía a Marcos Alonso, que era nada de nada. Entonces yo le dije que como no se debía nada, que se podían ir. Hombre, que él quería cobrar algo. Y mira que no hay dinero, entérate, que no hay nada. Es que no me quieres creer, pero la verdad es esa, no hay nada. Y la verdad es que se fueron sin nada, los dos. Después, en la Secretaría Técnica, la oficina de Secretaría Técnica que estaba allí, Vicente Miera, que había sido entrenador, había sido cesado y estaba allí de secretario técnico. Yo fui a hablar con él
le pedí los papeles que tenía acumulados durante el año para ver los futbolistas y no tenía nada. Ni un papel, nada. Y claro, yo me sorprendí, ¿no? Yo no había hablado todavía con Monchi, ni mucho menos, ¿no? O menos por nada, sino porque Rafael Carrión, en su mente, estaba a haber nombrado secretario técnico a este chico que entrenó en Sevilla, Juan Carlos Álvarez, y le había prometido una cantidad de dinero que yo tampoco estaba dispuesto a dar. Y una curiosidad, ¿y cómo se te ocurre, cómo se te encienden esas luces y fichas a Monchi? Mira, te lo voy a Que Monchi no explicar. tenía entonces ninguna relación nada más que como delegado de equipo. Pero yo, en el año en que fui vicepresidente con Rafael Carrión, yo acompañaba al equipo fuera y con el equipo iba de delegado Monchi en aquella época. Y la verdad que a mí su comportamiento, su prestancia y su forma de actuar me gustaban como persona. No es que tuviese amistad con él, no, sino que me gustó como persona, simplemente. Y este tío es válido. Era listo y sigue siendo más listo todavía. Ha aprendido mucho. Yo le doy gracias a Dios por haber confiado en una persona que ha dado mucho más de sí que todo el mundo en el Sevilla. Al decir todo el mundo que hasta todos los presidentes. Le doy las gracias a Dios. Y a él también. Tiene que negociar mucho, tiene que tomar muchas medidas. De las medidas drásticas que tomaste, ¿cuáles fueron las más duras? Despedir y vender a cualquier futbolista que valiese algo. Nos puso en cola. Uno fue Marchena, otro fue Sartas, que tuve la suerte de traerlo yo y de llevármelo yo. Otro fue un delantero centro, Juan Carlos, que se fue al Atlético de Madrid y el chaval, por lo visto, tuvo mucha desgracia y se lesionó para toda la vida. Y otro fue Jesús. Entre los cuatro, junté casi 3.000 millones, casi. Con esos 3.000 millones cubrimos todo el déficit del año de los uruguayos, entero. O sea que si no, aquel año hubiésemos perdido 3 o 4.000 millones de pesetas. Gracias a eso, cuyas ventas se metieron dentro del año aquel, pues pudimos dar pocas pérdidas, nada. Pero los 7.000 que traíamos de antes los teníamos. Si no hubiéramos llegado a 10.000. Aquel día 30 de abril, a falta de 3 jornadas para el final, se juega con el Oviedo un ambiente muy extraño, la afición celebrando los goles del rival. Aquel día tú pasaste vergüenza como y como sevillista. Mucho. Lo pasé muy mal. Ten en cuenta que lo que el sevillismo quería en aquel partido no es que no tuviese razón, es que yo no se la podía dar, porque como dirigente yo no podía dar la razón que el club tenía. Y yo tenía una buena amistad con don Manuel Ruiz de Lopera, al cual le dije: Manolo, yo aquí no puedo hacer nada, yo no voy a perder el partido queriendo, yo no voy a hacer nada. Y no hice nada, te lo juro, y le juro a la afición, que no hice nada, ni hablé con nadie, ni con el entrenador, con nadie. Y la verdad es que yo vi el partido, me empezó a dar vergüenza. Yo que me acuerdo de Roque Olsen, Olsen, el portero que teníamos, noruego, que también estaba bochornado, el pobre. Lo pasé muy mal. Pero claro, yo no podía arreglar aquello. Estaba a mi lado el presidente del Oviedo. Eugenio Prieto. Eso, sí. El gordo. Exactamente.
estaba a mi lado y me miraba. Claro, cuando a mí me miraba la afición, Claro. yo estaba diciendo, bueno, que yo no me vendió a este, que no es verdad. La verdad es que tampoco interferí con el equipo para decirle, hombre, no dejarse perder, que esto es una vergüenza, porque las aficiones son cainitas y en aquel momento surgió lo que surgió, ¿no? Luego la afición del Sevilla rectificó un poco, cuando ya iba, me parece, 3-0 y le pusimos 3-2 en un momento. Pero sí, lo pasé muy mal. Yo creo que el peor día del palco en el Sevilla te lo voy a explicar, que no me lo vas a preguntar. Cuéntamelo. Ese es el peor día. Estaba el secretario de Deportes a mi lado, Candilla. Fue el día que se cayó la valla de Gol Norte, se cayó y cayeron 40 aficionados al suelo, uno detrás de otro. De eso sí te acordarás, ¿no? Ahí hizo un trabajo extraordinario el abogado que teníamos, que era Jaime Camacho. Jaime Camacho. Hizo un trabajo a favor del club excepcional. Y yo tuve también la suerte de haber tenido con una entidad, Mafre, un seguro que no tenía el Sevilla ni lo tuvo en la vida, un seguro para el personal del estadio por si surgía alguna desgracia. Y me hicieron un seguro. Y gracias a Dios nos cogió con el seguro. Pues eso no lo sabía. No. Marchena hace unos días, en la entrevista que le hicimos... Sufrí mucho sí, con Marchena. Pero exactamente, a eso voy. Él dice que lo pasó muy mal cuando se entera que tiene que venderlo al Benfica porque no hay otra solución. Pero después al final dice que con el paso del tiempo entendió a Roberto. Hombre, yo lo pasé mal por vender no solamente a él, a Jesuli, a Charta, con el cual yo había tenido una gran amistad y había estado en mi casa en Conil comiendo con Corina, que era la esposa en aquel momento. Pero con Marchena, porque era muy jovencito, él tenía unos representantes que eran muy sevillistas y todavía lo serán, que ahora están los hijos de representantes, ¿no? Rodríguez, eso. Y la verdad es que fui con Augusto a venderlo a Lisboa y se lo vendimos al Benfica. Luego acompañamos, de esto seguro no se acuerda Marchena. Luego fui yo a ver al presidente delante de él para que le dieran a él del traspaso ya acordado 50 millones de las antiguas pesetas para él, de lo que al Sevilla le tenían que dar. A mí me gustaría que recordara eso, él, que estaba fuera de todo contexto. Y eso fue un favor que yo hice para mejorar su economía. La verdad era un chiquillo. Y yo le pido desde aquí disculpas y perdón, porque el club y el Sevilla y su presidente, que en aquel momento era yo, le estuvimos eternamente agradecidos para aliviar un poco el club, que es lo que hicimos. Con eso pagar el déficit de aquel año. Ya había hecho una apuesta de riesgo, ¿no? Estamos hablando de alguien que no conocía el mundo de los despachos, el mundo del tema deportivo, ¿no? Era el delegado del equipo, porque había creído, había captado que podía servir, pues después el tiempo ha demostrado que está un fenómeno, que ha conseguido algo realmente. Un fenómeno. Exactamente. Y sin embargo, y hace otra apuesta arriesgada. Joaquín Caparrós no había tenido suerte en el Villarreal. Cierto. Había ascendido al Recreativo de segunda B, pero el fallo de Villarreal duró muy poco tiempo y eso siempre es una losa. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Hombre, la verdad es que su representante en aquel momento, que era Juan Maraver, un día vino a verme, aparte de que
Pepe Castro, lo conocía y estuvimos comiendo con él en Utrera. Marabel vino a verme y como mi despacho está aquí al lado, lógicamente, y me lo recomendó. Digo, yo necesito un tío honrado, serio, trabajador. Yo no quiero nombres, no, yo quiero hombres que trabajen y esa filosofía que realmente es la que hice con Monchi. Y gracias a Dios en aquel momento no supe yo que había acertado. Lo hemos visto a través del tiempo. Y con Joaquín Caparrós tampoco. Y lo vimos a través del tiempo. Pues con los futbolistas que fichamos aquel año llevaba yo la misma filosofía. Quería hombres, no nombres, quería gente complicada. Yo me tenía aprendido un estribillo prácticamente para decirle al futbolista que fichaba por nosotros, uno de los primeros, fue Pablo Alfaro. Y le dije, hombre, el Sevilla es muy grande, aunque tú no lo creas, porque tú vienes del Mérida. Pero el Sevilla es muy grande, en Sevilla hay que levantarlo entre todos. Ustedes me tienen que ayudar, porque son ustedes los que lo tienen que levantar, el entrenador y ustedes. La verdad, calé en la gente y levantaron el club, gracias a Dios. Y la afición que decía que habíamos hecho un equipo para quedar sexto, no sé si te acuerdas. Pues la verdad es que fuimos los primeros aquel año, por los profesionales, los primeros, entre el Atlético de Madrid, el Betis, el Tenerife y el Sevilla, que éramos 4 potencias, y fuimos los primeros. Con lo cual quiere decir que aquel año fue un magnífico triunfo del club. Y yo, fíjate, si yo estaba emocionado y dolido, que en el despacho, en la antesala del palco que teníamos en aquella época, pues yo me quedé allí solo, que era cuando la gente marchó para Puerta Jerez a celebrar el ascenso. Yo no celebré, yo me quedé solo pensativo, sufriendo, y no solamente sufriendo, sino orgulloso. ¿Ese orgullo te hacía pensar aquello que decían con Roberto Alea segunda vez? ¿Te hacía pensar eso de verdad, Hombre, Roberto? Claro, muchas veces que lo pensé. A eso me ha ayudado mucho nuestro entrenador, al cual no olvido en ningún momento. Y nos llamamos a menudo por teléfono y comemos muchas veces juntos, no tantas como yo quisiera, o él, porque yo sé que él me tiene un gran cariño, y yo a él, porque gracias a él estamos aquí, estamos donde estamos hoy, porque después de mi marcha duró 2 o 3 años más. Y bueno, y le sirvió al Sevilla. Y también hay una frase que decía tu vicepresidente económico, Augusto Laore, Sí. y le hizo ver a la gente la cruda realidad, que no había caja ni para pagar los valores. Y eso le dolía mucho a la gente, pero era la verdad. Fue muy criticado, la verdad, él. Y hay gente al cual yo aprecio y que no le perdonan aquellas palabras que dijo. Pero yo, para mí, Augusto Laore es un gran tío serio, trabajador, muy honrado, y yo le estaré siempre agradecido. Y cuando digo agradecido, estoy pensando en el Sevilla. El que está agradecido es el Sevilla. Yo no le estoy agradecido a nadie. Todo lo que han hecho me parece bien, pero que lo han hecho para el club. Que ahí está, que el conjunto, el club es el acopio de esfuerzo y de trabajo de 100 y pico de años que está el club marchando. Y en ese transcurrir de tantos años, son muchos los presidentes que ha habido, mucho la gente de los consejos que ha sufrido en sus carnes, mucha gente que ha puesto dinero y otros no, pero han puesto trabajo.
Y ahora es cuando tenemos el Sevilla. Roberto, hay una cosa que me gustaría, antes de terminar esta primera parte, que me aclararas, ¿no? Hay un momento muy difícil en el que hay una losa de los 7.000 millones, hay un montón de futbolistas uruguayos que le ha traído en aquel momento quien manda la intermediación del fútbol sudamericano, que es Paco Casal. Lidiar en aquellos momentos con Paco Casal, Daniel Delgado, ¿aquello cómo fue? Muy mal. Yo recuerdo que yo me cité con Paco Casal, que era el jefe de Daniel, Sí, señor. en un hotel en Madrid. Yo sé que esta gente tenía mucha relación con, que en paz descanse, con el presidente del Atlético de Madrid. Con Gil. Con Gil. Porque había jugado Paco Casal, había jugado en el Atlético de Madrid, siendo un futbolista poco pero conocido. Que yo no lo sabía, además. Nunca lo supe. Sí supe de la relación que tenía con el presidente del Atlético de Madrid, con Casal. José María del Nido. Sí. Yo supe de, hombre, porque estaba ya trabajando. No estaba trabajando, pero iba a empezar a trabajar en Marbella. No empezaba todavía. Y acudía a él por teléfono para que hablase o con el hijo o con el padre para que me recibiera en el hotel Casal, que estaba comiendo allí enfrente, y él me estaba viendo y no me estaba echando ni cuenta. Lo pasé muy mal y mucha vergüenza que pasé. Me llamó cuando terminó de comer. El hotel era el Eurobuilding. Eurobuilding, sí. Y allí me senté con él, le dije lo que pasaba y él me dijo que bueno, que le pedí que nos ayudara simplemente, ¿no? Que los uruguayos, los que estaban funcionando y los que no, y los que yo pensaba que valían más, uno de ellas era Nico Oliveira, que aquel año, la verdad, estuvo muy bien con el club. Y él me dijo que lo primero que tenía que hacer era hacer una columna vertebral del equipo. Digo, yo no puedo hacer columnas. Si yo no tengo nada que hacer, yo lo que quiero es que te lleve los uruguayos donde tú quieras. Si yo no necesito nada. Yo sé que Zabaleta está cedido, que el mejor de ellos, según él, costó 1.000 millones de pesetas, que había que pagarlo, el delantero centro. Otero. Eso. El portero tampoco. Y Rabaida, sí. Rabaida. Se quedó Tabaré. Estaba el negrito que yo te he dicho, Nico Oliveira. Nico Oliveira, que era un gran tipo, dentro de ustedes era un gran tipo. Yo lo llamé para renovarle y el chaval me tuvo que confesar. Presidente, no puedo aceptar nada. Si yo me debo a ellos, si ellos me dieron de comer cuando yo no tenía nada. Pero sí. ¿Es cierto eso? Es cierto. Y le dije yo, pues lo siento por ti, hijo, pero... Él luego confesó, yo le ofrecí 100 millones de pesetas por renovar, que era una barbaridad de aquella época. Y el chaval luego sé que ha dicho que se arrepintió no haber podido firmar por el club, porque las cosas, por lo visto, no le fueron bien. Cerramos aquí este primer capítulo de Roberto Alés, esa primera parte de la entrevista. Nos quedamos sobre todo con dos personajes también del Sevilla Fútbol Club como Caparrós y Monchi, que coincidieron en el tiempo con este gran presidente, Juanma. Él fue el que les dio la alternativa, el que apostó por ellos, teniendo muchas dudas, o habiendo muchas dudas en general, porque Monchi no tenía experiencia como director deportivo y el bagaje de Caparrós no había sido en clubes de élite, pero al final no solo fueron importantes en la etapa de Alés como presidente, sino en el futuro. Varios años, 5 años estuvo Caparrós y Monchi, que sigue hasta nuestros días y es básico en todos los títulos que vinieron después, ¿no?
Sin duda la historia quiso que tres grandes personajes, cada uno en su estamento, hicieran que el Sevilla Fútbol Club siguiera adelante. Nosotros los vamos a despedir invitándoles a que la semana que viene no se pierdan el nuevo programa de Tal Como Éramos, el segundo capítulo dedicado al presidente Alés, porque además de su etapa como presidente, Roberto Alés ha seguido siendo muy importante en los movimientos del Sevilla Fútbol Club. Nos marchamos, adiós y hasta la semana que viene. Ha sido un placer.